Buenas compañeros, aquí Dread, y el día de hoy les voy a hablar sobre el regreso de Dragon Ball. Sí, es algo que me he estado guardando desde que se anunció la noticia. Por un lado ha sido bastante beneficioso porque sí me puedo enterar de cualquier cosa que se abre sobre el tema y traer un mejor análisis con respecto al mismo tema. De esa manera traer una mejor visión con respecto a lo que pienso que va a pasar a partir de ahora con Dragon Ball, lo que podríamos esperar y lo que se podría venir a futuro. Pero no son solamente flores lo que pienso decir. Al mismo tiempo pienso ser un poco más crítico con respecto a lo que podría salir de Dragon Ball a partir de ahora. Recordemos de que ya Akira Toriyama no va a ser parte importante con respecto a Dragon Ball, aunque siempre se va a remarcar que él es el creador. De todas maneras, toda info que yo no menciono en este video será porque no la he visto o porque han salido muchas cosas nuevas con respecto a marzo, pero como son las primeras semanas de marzo, supongo que no. Pero en fin, antes de comenzar con este video, les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo se avise que yo subo un video. De todas maneras, les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Muy bien, vuelve el padre del shonen moderno. Como sabemos, lo primero que sabemos con su regreso es un remake de la Batalla de los Dioses, ahora llamado como Dragon Ball Bills, y también que se va a venir un anime con respecto a la Patrulla Espacial o Patrulla Galáctica, si no me recuerdo que se llamaba correctamente. El objetivo que se piensa ahora es simplemente tomar el anime de Dragon Ball Super y hacerle un remake, cambiando varias cosas como la mala animación y muy posiblemente el argumento de la misma, para tener un argumento más unificado. Teniendo en cuenta, siempre han habido polémicas con respecto a Dragon Ball Super de la forma en que se creó. Sabemos que toda su creación fue completamente caótica. Por un lado tenemos al anime y al manga que crean sus propias versiones de la historia que nos mostraba Akira Toriyama, pero las interpretaciones terminaban siendo contradictorias. Una de las más conocidas es quien termina derrotando a Caulifla o a Kefla, la fusión en sí. En el anime termina siendo Goku, mientras que en el manga es Gohan. Este tipo de contradicciones se tienen que acomodar para tener una sola narrativa con respecto a la línea temporal de Dragon Ball. De esa manera, tener al fandom con una idea unificada con respecto a los acontecimientos que van a pasar en Dragon Ball, que por mi parte puedo entender muy bien por qué van a hacer esto, por lo cual una vez termine de estrenarse Dragon Ball Bills, muy posiblemente van a ir con Freezer, después con Champa y así sucesivamente hasta llegar al torneo de poder, y después que terminen el torneo de poder el remake, ahí comienza el arco de Moro. Todo aquí parece sencillo de entender. La cosa es lo que va a venir después de Moro. Sí, yo sé que viene Granola, pero hablo después de Granola, es decir, ya cuando terminen de adaptar todo lo que haya sido las películas de Dragon Ball. ¿Qué va a venir después de todo eso? Como saben, ya se ha mencionado de que Dragon Ball va a tener contenido por más de 50 años, por lo que ahora Dragon Ball va a ser una franquicia muy parecida a lo que es Pokémon, que siempre va a estar sacando contenido, ya sea de videojuegos o incluso del anime. Por lo que aquí viene lo complicado de hacer. Primero, porque Dragon Ball, a partir de ahora que ya no tiene a su autor, se tiene que saber qué tipo de dirección y qué enfoque se le tiene que dar a la franquicia a partir de aquí. Para que se me entienda bastante bien, muy posiblemente hay una pelea dentro del fandom de Dragon Ball de personas que quieren ver una buena historia de Dragon Ball y al mismo tiempo otros fans que quieren ver canonizados algunos personajes. Naturalmente tengo que decir que si Dragon Ball va a durar 50 años, obviamente van a canonizar mucho contenido de Dragon Ball que no salió en el manga, ya sea de videojuegos o de las películas de Dragon Ball, por lo que sí, van a canonizar a varios villanos, pero obviamente tienen que cuadrar bien la historia. Pero eso no es va al caso de lo que quiero decir. Es obvio de que van a hacer eso, o sea, lo van a hacer. Ya tendremos que mentalizar. Lo que importa a partir de aquí es el enfoque que le quieren dar a Dragon Ball. Y para tener un buen enfoque, para saber qué tipo de historias quieren ver con respecto a la franquicia, tienen que saber qué es lo que quiere el público de Dragon Ball. Algo que me he dado cuenta es que últimamente, con lo que ha pasado con Dragon Ball desde que salió el torneo de poder, para después sacaran la película de Broly, para Dragon Ball Daima también, todo es lo que ha hecho, más que todo, es experimentar con la franquicia para ver qué es lo que le gusta al público. Es decir, no es un secreto para nadie de que Dragon Ball, cuando se estrenó el torneo de poder, se vio de forma masiva en plazas en México. Eso fue una gran sorpresa para la producción de Toei, tanto así que en la pelea de Broly contra Goku, si prestan atención a lo que es la música de fondo, pareciera que estuvieran presentando una pelea. Muy posiblemente se ha inspirado por lo que haya pasado en México y esta reacción al ver el torneo de poder. Siendo así, esto demuestra el impacto cultural que tiene Dragon Ball, y esto también se relaciona con Dragon Ball Daima, porque los capítulos mejor calificados en Dragon Ball Daima son los capítulos en donde se muestra a Vegeta Super Saiyan 3 y a Goku Super Saiyan 4, siendo así que este tipo de cosas solamente sirven para saber qué es lo que quiere el público ver de Dragon Ball, por lo que al tener esta idea muy posiblemente le quieran dar un enfoque y dirección a Dragon Ball ya yendo más a este estilo. Aparte, posiblemente ya a este punto todavía se haya enterado de la gran mayoría de clips o AMVs que tiene Dragon Ball con Bring Me to Life de Evanescence y unas que otras canciones de Nightwish, porque mientras estaban sacando Dragon Ball Daima hicieron un tráiler del juego de Elden Ring y pusieron la canción de Evanescence, por lo que quizás ya Toei debe tener una idea con lo que le gusta al público de Dragon Ball, porque me he dado cuenta viendo el tráiler del nuevo remake que se le va a hacer a la Batalla de los Dioses y he notado de que la animación se nota un poco más oscura, que da una sensación más seria en cuanto al contenido, un poco más distinto a lo que pasó en Dragon Ball Daima, siendo
que su animación a cómo se ve es parecida, noto que en Super a partir de este momento se ve un poco más seria, por lo que quizás Toei tenga un enfoque o una idea para darle un enfoque a Dragon Ball muy parecido a lo que fue en las películas de los años 90 de Dragon Ball. Pero aquí estoy especulando, pero no significa que muy posiblemente esté equivocado. Entonces, a partir de aquí, ¿Dragon Ball se volverá 100% esencial? Pues no estoy seguro, solo es una idea que me da con respecto al trailer. Pero teniendo en cuenta que ahorita viene el arco de Moro y es algo que muchos están pidiendo, que para ser honestos, lo que es Moro y el arco de Granola son arcos mucho más serios y están llenos de combate, muy distinto a lo que fue la película de Super Hero, que en comparación se siente un poco más alegre y hasta cómica en ocasiones, solamente en el tramo final es donde se pone más serio. Pero comparándolo con el arco de Moro y el arco de Granola, estos dos se sienten más serios. Entonces no sería de extrañar de que muy posiblemente quieran darle este enfoque a Dragon Ball a partir de este momento, y de esa manera lo terminan diferenciando con otras franquicias de Toei. Claro, estoy mencionando mucho a Toei, teniendo en cuenta de que esta es la casa animadora que se va a usar todavía para animar Dragon Ball, aunque a partir de este momento es Ayuku el que está al frente de Dragon Ball, y muy posiblemente también haya estudiado este punto. De todas maneras, reconozco que hay cierto grupo de personas dentro del fandom de Dragon Ball que no quiere que Dragon Ball solamente se vuelva una especie de festival de fanservice en la que lo único que se dedique es a canonizar contenido extra de la franquicia, y estoy de cierta manera de acuerdo con su punto de vista. El inconveniente es que, como ya mencioné, lo que importa aquí es el enfoque que se le vaya a dar a Dragon Ball, siendo que es bastante importante saber qué tipo de historias quiere ver el público, y no me refiero a narrativa de que si está buena o mala, no, es las historias, lo que tú quieres contar con respecto a Dragon Ball, porque me puedes decir que quieres una buena historia de Dragon Ball, ajá, ¿de qué quieres que trate? Te hago la pregunta, ¿de qué quieres que trate? Si no sabes responder qué tipo de historia quieres que se cuente Dragon Ball, entonces no puedes exigir una buena historia porque no sabes tan siquiera qué quieres en primer lugar. Por eso veo que de cierta manera es importante que se utilice el contenido no canónico de Dragon Ball y que se le dé nueva vida dentro del nuevo canon que se le vaya a dar a Dragon Ball, y de esa manera ir aprendiendo qué tipo de enfoques son buenos en Dragon Ball, ahí con fallo de error, saber lo que quiere el público, saber qué es lo que quiere ver en Dragon Ball. Es decir, puede que Dragon Ball Daima no haya sido el éxito que se esperaba y que la gran mayoría de personas se lo vieron únicamente por una forma de homenajear al autor de Dragon Ball, pero si agarramos ciertos elementos de Dragon Ball Daima y cambiamos los personajes y ponemos de antagonista principal a Janemba y cambiamos la historia y la hacemos más seria, sería una buena serie. Ahí ya utilizando mejores técnicas de narrativa, ahí sí sería un buen Dragon Ball. Aunque claro, no puede ser directamente Janemba, le puedes terminar cambiando el nombre, pero entienden el punto. Hay bastante material que se puede utilizar para trabajar en Dragon Ball, solamente hay que darle un buen enfoque, saber qué es lo que el público quiere y después de ahí contratar buenos escritores, porque eso también es importante, para crear una buena historia de Dragon Ball. Y una vez que ya se entiende qué es lo que el público quiere ver en Dragon Ball, entonces ya se pueden explorar nuevas ideas en Dragon Ball, porque ahora que ya no está Akira Toriyama, ya queda de parte de los trabajadores que están a cargo de Dragon Ball saber qué tipo de enfoque quieren darle a esta obra, al mismo tiempo saber qué tipo de historias quieren ver, pero esto lleva tiempo, se necesita entender primero al público y después ahí tratar de moldear la franquicia a esa visión que se tiene de la misma. Ahora bien, puede que haya una parte del público que diga de que ahora Dragon Ball sin Akira Toriyama ya no será lo mismo. De cierta manera, aún así con Akira Toriyama, Dragon Ball, o para ser más específico, Dragon Ball Super, no tenía la misma esencia que tenía Dragon Ball Z. Y no hablo únicamente del aspecto de la acción, sino ese detalle importante que tenía Dragon Ball Z en cuanto al nivel de la narrativa, siendo así que el éxito que tiene más que todo Dragon Ball no es solamente únicamente por Akira Toriyama, sino también de los editores que le exigían al autor para que explotara más de sí, su creatividad al momento de crear una historia. Ahora, Dragon Ball Super contaba con un Akira Toriyama con demasiada libertad a la hora de crear sus historias, y quizás sin ese factor de tensión que tenía el autor al momento de desarrollar la historia, es que no le daba a cómo fue Dragon Ball Z en su momento, siendo así que ahora sin Akira Toriyama tienen que estudiar mejor qué es lo que van a mostrar en cuanto al nuevo contenido que venga de Dragon Ball, y es algo que nosotros como fanáticos tenemos que entender también, y más ahora de que Dragon Ball se va a convertir en una especie de Kamen Rider, por decirlo así, una franquicia que va a durar años e incluso nuestras propias vidas, y que muy posiblemente muchas generaciones crezcan viendo Dragon Ball. Lo único que podemos hacer ahorita como fanáticos es tratar de ver cómo podemos apoyar a esta franquicia para que dure el tiempo necesario. Y claro, no hablo de apoyar todo, incluso hasta lo más malo que sea que la empresa no multimillonaria, sino que también hay que ser críticos, porque la misma empresa también sabe cuando algo no es bueno, es algo que tiene que cambiar y no volver a repetir, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Pero en fin, esto es todo lo que puedo aportar con respecto a lo que va a pasar a partir de aquí de Dragon Ball. Ustedes díganme sus ideas, qué es lo que va a pasar a partir de ahora, qué piensan que podría ser bueno, qué piensan que podría ser malo. Los estoy leyendo y puede que les responda a Kid Dread. No se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.